Estás mirando un piso que no es tuyo, las paredes son de otro, el suelo es de otro. Y cada mes transfieres una cantidad que duele un poco más que la anterior, con la sensación silenciosa de que ese dinero desaparece sin dejar nada a cambio. Pero al otro lado de la ciudad, alguien está firmando una hipoteca y también le duele. También siente que algo no cuadra. También hace las cuentas a las 11 de la noche con la calculadora del móvil y cierra la pantalla antes de llegar al final. Dos personas, dos decisiones opuestas, los dos con la misma duda, y la pregunta que ninguno de los dos se atreve a hacerse en voz alta es esta: ¿y si los dos estamos cometiendo un error? Hay un debate que lleva décadas instalado en la cultura financiera de este país. Alquilar o comprar es el tipo de conversación que ocurre en cenas familiares, en grupos de WhatsApp, en las oficinas de los bancos, con folletos plastificados y gráficos en color. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo cree tener la respuesta correcta, pero aquí está lo que nadie en esa conversación ha hecho jamás: el cálculo real, completo, sin omitir las partes que incomodan a quien quiere venderte algo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y te advierto desde ahora: el resultado no va a validar lo que ya crees, va a obligarte a pensar de una forma distinta. Y eso para la mayoría de la gente es mucho más difícil que firmar una hipoteca o pagar una renta. Antes de entrar en los números, necesito que entiendas algo sobre cómo funciona este debate en la práctica. Cuando alguien te dice alquilar es tirar el dinero, no está haciendo un análisis financiero, está repitiendo una narrativa que aprendió de sus padres, que la aprendieron de los suyos, en un contexto económico que ya no existe. En España, durante décadas, comprar una vivienda era efectivamente la decisión correcta para la mayoría. El crédito era barato, los precios subían de forma sostenida y el mercado de alquiler era rudimentario y poco desarrollado. En ese contexto, la narrativa tenía sentido, pero ese contexto murió y, sin embargo, la narrativa sigue viva, sigue circulando, sigue condicionando decisiones de cientos de miles de personas que no han actualizado su mapa mental desde que el mundo cambió. El juego cambió hace décadas. A ti te siguen dando las instrucciones del siglo pasado. Entonces empecemos por el cálculo que nadie hace completo. Imagina que en 2026 estás valorando comprar un piso de 280.000 euros en una ciudad media española. ¿Tienes el 20% de entrada? Son 56.000 euros, dinero que has tardado años en reunir, dinero que hasta ayer generaba rendimiento en algún lugar. Firmas una hipoteca a 25 años al 3,8%. Tu cuota mensual ronda los 1.140 euros. Hasta aquí el cálculo que todo el mundo hace. Ahora viene el cálculo que casi nadie hace. Los gastos de compraventa en España oscilan entre el 10 y el 12% del precio del inmueble. Estamos hablando de entre 28.000 y 33.000 euros que se esfuman el día de la firma. Notaría, registro, impuesto de transmisiones, gestoría, dinero que no vas a ver jamás. Tu inversión inicial real no es 56.000 euros, es casi 90.000 euros, y eso es solo el primer día. Porque a partir de ahí, el piso tiene gastos que no son opcionales. El IBI, que en una vivienda de ese valor puede superar los 600 euros anuales. La comunidad de propietarios, entre 80 y 150 euros al mes, según el edificio. El seguro del hogar, obligatorio con la hipoteca. Los derramas, esa palabra que todo propietario teme y que tarde o temprano llega. 3.000, 8.000, 15.000 euros para rehabilitar una fachada o cambiar el ascensor. Y la pieza que más se ignora en todos los análisis, el mantenimiento ordinario del inmueble. Los estudios más conservadores estiman que una vivienda consume entre el 1 y el 1,5% de su valor al año solo en mantenimiento. En un piso de 280.000 euros, esos son entre 2.800 y 4.200 euros anuales. Tuberías, pintura, electrodomésticos, caldera, ventanas. Suma todo eso a lo largo de 25 años. El coste real de esa vivienda no es 280.000 euros, no es lo que marca la escritura.
Cuando haces el cálculo honesto, el coste total de propiedad durante 25 años supera con frecuencia el doble del precio de compra. Pero aquí es donde la gente que defiende la compra interrumpe y dice: sí, pero al final tienes el piso, al final tienes un activo. Y tienen razón, parcialmente, porque eso solo es cierto si el piso se ha revalorizado lo suficiente como para compensar todo lo anterior. Y ahí está la trampa. La revalorización media de la vivienda en España en términos reales, es decir, descontando la inflación, ha sido históricamente modesta. Hay periodos de fuertes subidas como el que vivimos entre 1995 y 2007. Y hay periodos de caídas brutales, como el que vino después. Y hay periodos largos de estancamiento que nadie recuerda porque son aburridos y no generan titulares. Nadie sabe con certeza qué va a pasar con los precios en los próximos 25 años. Cualquiera que te diga lo contrario te está vendiendo algo. Lo que sí sabemos es esto: la vivienda que compras en 2026 necesita revalorizarse a una tasa anual suficiente, no solo para cubrir la inflación, sino para compensar todos los costes de propiedad que acabamos de enumerar, más el coste de oportunidad del capital inmovilizado. El coste de oportunidad, esa es la pieza que silencia el debate. Los 56.000 euros de entrada, los 33.000 euros de gastos de compraventa, casi 90.000 euros que salen de tu patrimonio líquido el día 1. Pregunta: ¿qué pasaría si ese capital, en lugar de ir a una escritura, se invirtiera de forma sistemática durante los mismos 25 años? Un índice global diversificado ha rentado históricamente entre el 7 y el 9% anual en términos reales a largo plazo. No es una garantía, es un dato histórico, pero es el mismo tipo de dato histórico que usamos cuando hablamos de revalorización inmobiliaria. 90.000 euros invertidos al 7% anual durante 25 años generan aproximadamente 488.000 euros. Ese es el coste de oportunidad que nadie menciona cuando te hablan de la entrada. Y hay más, porque la diferencia mensual entre lo que pagarías de hipoteca más gastos asociados y lo que pagarías de alquiler por un piso equivalente, si esa diferencia también se invierte sistemáticamente, el efecto del interés compuesto se vuelve extraordinariamente difícil de igualar con la simple revalorización de un inmueble. Esto no significa que alquilar sea siempre la mejor decisión, significa que el análisis que la mayoría de la gente hace está incompleto, profundamente incompleto, y que esa omisión no es accidental. Porque hay actores en este sistema a quienes les interesa activamente que no hagas el cálculo completo. El banco que te concede la hipoteca va a cobrar intereses durante 25 años. En una hipoteca de 224.000 euros al 3,8%, el total de intereses que pagarás supera los 120.000 euros. 120.000 euros que salen de tu patrimonio y entran en el suyo. El promotor necesita vender, el agente inmobiliario cobra su comisión solo si hay transacción. El notario, el registrador, la gestoría, todos cobran en el momento de la compra. Nadie en esa cadena cobra si decides no comprar. Nadie en esa cadena tiene incentivo para mostrarte el cálculo completo. Y sin embargo, vivimos en una cultura donde quien alquila se siente obligado a justificar su decisión, donde la propiedad tiene una carga moral que va más allá de la economía, donde ser propietario es sinónimo de haber llegado a algún lugar y alquilar es sinónimo de estar esperando a llegar. Esa narrativa cultural es en sí misma una herramienta de marketing. Entonces, ¿cuándo sí tiene sentido comprar en 2026? Porque la respuesta honesta no es ni siempre ni nunca. Comprar tiene sentido financiero cuando se cumplen simultáneamente varias condiciones, cuando el precio de compra en relación con el alquiler anual equivalente está por debajo de un umbral razonable. Los economistas hablan del ratio precio-alquiler. Si dividir el precio de compra entre el alquiler anual equivalente te da un número superior a 25, la matemática empieza a favorecer el alquiler. En muchas capitales españolas en 2026 ese ratio supera 30. En algunas zonas de Madrid o Barcelona supera 35. Comprar tiene sentido cuando tienes una certeza razonable de que vas a permanecer en esa ciudad durante al menos 7
a 10 años. Los costes de entrada y salida de una transacción inmobiliaria son tan elevados que necesitas ese horizonte temporal mínimo solo para recuperarlos. Comprar tiene sentido cuando la estabilidad y la certeza del coste mensual tienen para ti un valor personal que va más allá del análisis financiero puro. No todo en la vida es una hoja de cálculo. Si tener tu propio espacio te da una tranquilidad que impacta positivamente en tu bienestar, eso tiene un valor real aunque no aparezca en ningún modelo. Pero esa es una decisión que debes tomar con los ojos abiertos, sabiendo exactamente cuánto estás pagando por esa tranquilidad. No porque te lo hayan vendido como la decisión obvia de cualquier adulto responsable. Y aquí está la parte que la mayoría nunca llega a entender. Alquilar puede ser una estrategia financiera activa y sofisticada, no un estado de espera, no un fracaso temporal, una decisión deliberada de mantener capital líquido, de preservar flexibilidad geográfica en un mercado laboral que cambia más rápido que nunca, de invertir la diferencia de forma sistemática en activos con mayor liquidez y rentabilidad histórica ajustada al riesgo. La persona que alquila un piso de 1.000 euros al mes, que podría comprar por 300.000, e invierte sistemáticamente la diferencia, puede construir un patrimonio financiero significativamente superior al del propietario en el mismo periodo de tiempo. Eso no es tirar el dinero, eso es jugar al juego de una forma distinta a la que te enseñaron. Pero hay algo mucho más oscuro debajo de esta cifra. El debate alquilar versus comprar no es solo un debate financiero, es un debate sobre quién controla tu tiempo. Una hipoteca a 25 años es el compromiso financiero más largo que la mayoría de personas firma en su vida. Es un anclaje, te ata a una ciudad, a un trabajo, a una situación vital, en un momento en que la economía te exige exactamente lo contrario. Movilidad, adaptabilidad, capacidad de pivotar. En 1985, entrar en una empresa y jubilarte en la misma empresa 30 años después era un plan realista. La hipoteca encajaba perfectamente con esa visión del mundo. En 2026, la vida laboral promedio incluye cambios de sector, periodos de trabajo remoto, oportunidades en otras ciudades o países. El trabajador que necesita moverse para crecer, pero está anclado por una hipoteca en una ciudad donde ya no quiere estar, paga un coste invisible y brutal. No aparece en ninguna calculadora de hipotecas, pero está ahí. Imagina a dos personas, las llamaremos M y C. M compra en 2024 275.000 euros, hipoteca a 30 años, cuota de 1.080 euros al mes. M siente que por fin ha llegado. Sus padres están orgullosos. En Instagram, una foto con las llaves. En 2027 a M le ofrecen el trabajo que ha esperado durante años. En otra ciudad, el salario es un 40% superior. Pero el piso está en un mercado que ha caído un 8% desde la compra. Vender significa materializar una pérdida, asumir los gastos de la transacción y empezar de cero en la nueva ciudad. M no acepta el trabajo. C alquila desde 2024 950 euros al mes por un piso equivalente. La diferencia entre lo que habría pagado de hipoteca y lo que paga de alquiler, 200 euros al mes, va a un fondo indexado. En 2027, C acepta el mismo tipo de oferta que rechazó M sin fricción, sin coste, con el patrimonio financiero intacto. Dentro de 10 años, ¿quién está en mejor posición? La respuesta depende de muchas variables, pero la pregunta que importa es esta: ¿cuánto vale la opción de poder decir sí a esa oportunidad? Nadie en la fila del banco te hace esa pregunta. Y aquí llegamos a la verdad que más incomoda. No hay una respuesta correcta universal. Y eso, paradójicamente, es lo que más molesta a la gente, porque vivimos en una cultura que quiere que la decisión sea simple, que quiere que haya un bando correcto y un bando equivocado, que la cena familiar pueda terminar con una conclusión limpia y un ganador. La realidad financiera no funciona así. Lo que sí funciona así es la industria que se construyó alrededor de esta decisión. Esa industria necesita que
que la respuesta sea simple. Necesita que comprar sea siempre la respuesta correcta para que el flujo de transacciones no se detenga. Y lo ha conseguido. Ha conseguido que la pregunta ¿estás pensando en comprar? Se haga con una sonrisa de aprobación. Y la pregunta ¿sigues de alquiler? Se haga con una leve inclinación de cabeza que lo dice todo sin decir nada. Eso no es análisis financiero, es presión social codificada como sabiduría popular. Entonces, ¿qué hace la gente que realmente acumula patrimonio en este entorno? No sigue dogmas, hace cálculos, actualiza sus modelos mentales cuando el contexto cambia. No toma la decisión que sus padres habrían aprobado, sino la que los números de su situación específica justifican en el momento actual. Y sobre todo, hace la pregunta que muy poca gente se atreve a hacer. ¿Qué me cuesta esta decisión no en euros del mes 1, sino en euros del año 25? Eso requiere un tipo de pensamiento que el sistema no incentiva. El sistema incentiva la gratificación inmediata, la validación social, la sensación de haber llegado. El patrimonio se construye en el espacio que existe entre lo que el sistema quiere que hagas y lo que los números dicen que tiene sentido hacer. Piensa en lo siguiente, si hoy tienes 35 años y no has tomado todavía esta decisión, tienes una ventana, no perfecta, no cómoda, pero abierta. Si tienes 45 y firmaste una hipoteca en el pico del mercado y ahora el piso vale menos de lo que debes, no estás acabado. Pero necesitas dejar de tomar decisiones basadas en recuperar lo que perdiste y empezar a tomar decisiones basadas en dónde quieres estar en 10 años. Y si tienes 25 años y alguien te está presionando para que compres porque los pisos siempre suben y alquilar es tirar el dinero, hazles una pregunta simple. ¿Han hecho el cálculo completo, incluyendo el coste de oportunidad, incluyendo los gastos totales de propiedad, incluyendo el valor de la flexibilidad en el mercado laboral de 2026? Si la respuesta es no, están repitiendo una narrativa, no compartiendo un análisis, y tú mereces un análisis. Esto es lo que nadie en ninguna oficina bancaria te dirá jamás. La mejor decisión financiera que puedes tomar sobre la vivienda no es ni comprar ni alquilar, es tomar la decisión que corresponde a tu situación específica, con los ojos completamente abiertos, habiendo hecho el cálculo honesto y completo sin que la presión social o los incentivos comerciales de terceros dicten el resultado. Eso suena obvio, no lo es, porque requiere hacer el trabajo que el sistema está diseñado para que no hagas. Requiere sentarte a calcular el coste de oportunidad de tu entrada. Requiere investigar el ratio precio-alquiler de tu ciudad. Requiere proyectar a 20 y a 25 años con honestidad brutal sobre tu situación real, no sobre la situación ideal que esperas tener. Requiere ser el tipo de persona que toma decisiones basadas en datos propios en lugar de en narrativas ajenas. Esa persona existe y no es más inteligente que tú, simplemente decidió hacer el cálculo. Hay dos caminos desde aquí. El primero es salir de este video, cerrar la calculadora mental y seguir tomando la decisión que el entorno espera que tomes. Comprar si todo el mundo compra, alquilar si por ahora no llega, sin un análisis propio, sin un cálculo honesto, con la comodidad de no ser responsable de la decisión porque fue la misma que tomó todo el mundo. Dentro de 10 años, ese camino se verá exactamente igual a como se ve hoy. El segundo camino es incómodo, requiere hacer el cálculo que hemos esbozado hoy con los números reales de tu situación, requiere actualizar una narrativa que quizás llevas años repitiendo, requiere tomar una decisión que puede no tener la aprobación de tu entorno, pero que tiene la justificación de los números. No te prometo que ese camino sea más fácil, te digo que es el único que tiene una lógica que puedas defender dentro de 20 años sin mirar hacia otro lado. El debate alquilar versus comprar no lo silencia quien grita más fuerte, lo silencia quien hace el cálculo completo. Tú ya tienes las piezas. Si quieres entender mejor cómo funciona realmente el dinero y no solo cómo te han dicho que funciona, suscríbete al canal. Estamos aquí para diseccionar el sistema, un dato a la vez. Y si este análisis te ayudó a ver el juego con más claridad, deja un like. Ayuda a que este mensaje llegue a quien todavía está dudando frente a una calculadora. Mi nombre es Alex, esto es Lógica Financiera, nos vemos en el próximo video.